El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podréis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa estos viajes de San Pablo. Está en Grecia y de Grecia pasa a la capital, que es Atenas, y allí en la falda del monte donde está arriba el gran templo de Palas Atenea, pues allí baja y está lo que es toda la zona de culto con todos los altares, el Areópago, y donde justo al lado estaría la gran academia de Atenas, la academia de los filósofos. Pues allí ve tantos altares, había cientos, sino más, de altares, de pequeños centros de culto dedicados a todos los dioses posibles, orientales y más orientales todavía. Y allá dice que encuentra este altar con una inscripción al Dios desconocido. Y Pablo, gente pensadora que sabe bien articular un discurso y que tiene cultura, pues en vez de hablar como hablaría a los judíos, hablándoles de la historia de Israel y de cómo esa historia de Israel lleva a Jesús, pues les habla de lo que es el mundo, del único Dios, de ese Dios desconocido que es el único, y cómo en él nos movemos, somos, existimos, etcétera, somos estirpe suya, citando autores griegos. Bien, mientras va hablando así de lo que es la creación, de las cosas, de la relación de Dios con cada persona, vale, la gente escucha. Hasta que llega el momento, habla de la resurrección. La resurrección, por favor. Es aquello que se dice muchas veces. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscaban signos, o sea, milagros. Ellos quieren sabiduría, pero puramente humana, no la sabiduría divina. Y por eso cuando oyen hablar de resurrección, empiezan ya no solo a irse, sino a hablar, a criticar, ya no le dejan hablar a él. Y eso es el centro de la visión cristiana, del misterio cristiano, la resurrección de Cristo, lo que estamos celebrando durante toda la Pascua. Pero así todo dice que algunos creen. Y empieza así esa primera comunidad ateniense, donde son pocos, pero no importa. Dice, algunos se le juntaron, creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, del cual después se hizo muy famoso por una falsa atribución a libros suyos. En la Edad Media habían los libros de Dionisio el Areopagita y después les llamaron del pseudo Dionisio el Areopagita, o sea, del falso, porque no era el auténtico, no eran suyos esos libros, pero que tuvieron mucha fama en la Edad Media. Una mujer llamada Damaris y algunos más. Si os fijáis, la Iglesia empieza con comunidades muy pequeñas. Tanto es así que dicen los historiadores que cuando se leía el Evangelio y sobre todo la multiplicación de los panes y los peces, y dice que los divide cuando se sientan, que se sienten en el suelo, en la hierba verde, y los divide en grupos de 50. Dice, en el fondo es lo que las primeras comunidades cristianas vivían, todas unidas, toda la Iglesia, que representa aquellas multitudes en las que se partía el pan, donde hubo la multiplicación de los panes, pero divididos en grupos pequeños, que representaban en el fondo cada una de las comunidades, que en esos momentos todas eran pequeñas, 20, 30, 50,
en algunos lugares 100, pero no eran iglesias enormes, ni existían las iglesias, se hacía todo en las casas, sino que pequeñas comunidades, pero de esas pequeñas comunidades ha llegado el Evangelio hasta nosotros. Por eso, y además con la ayuda inestimable de todo lo que son los laicos. Los apóstoles eran pocos y los laicos fueron los que colaboraron en toda la evangelización, y se va viendo también en los Hechos de los Apóstoles. El Papa Francisco en esto insiste muchas veces. La Iglesia es de los laicos. Los pastores estamos al servicio de los cristianos, pero lo importante son los cristianos. Y hay todavía una mentalidad en muchos pastores que piensan que ellos solos tienen el Espíritu Santo y ellos son los que deciden y hacen, porque el Espíritu Santo está con ellos. El Papa varias veces, cuando más lo miro, más lo encuentro, que va diciendo cuidado, 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 que el Espíritu Santo está en la Iglesia, y la Iglesia de por sí son los laicos. No estamos los laicos hablando no en el sentido general democrático de la gente de la calle, no, hablamos de los fieles laicos, los Christi Fideles, que llama el derecho canónico. Los fieles a Cristo tienen el Espíritu Santo, el sentido de la fe, y muchas veces tanto más arraigado que el de los pastores. Por eso todos los pastores, desde el último cura hasta el Papa, han de escuchar la voz del Espíritu Santo, y que muchas veces viene por los fieles laicos. Y por eso no os canséis nunca de, no digo de exigir, pero sí de hacernos ver la verdad cuando no la vemos, o cuando la vemos sesgada. Que cada uno sepa que tiene este derecho, pero no en el sentido jurídico, sino en el sentido eclesial, de decir aquello que cree realmente que viene de Dios, cuando vemos que a lo mejor pues nos desviamos o no hacemos lo que deberíamos hacer, de que todos tenemos voz. Es verdad que al final los pastores han de discernir y decidir lo que sea mejor, pero no quiere decir que no puedan dar su opinión, no una opinión desde la pura inteligencia, que también, sino desde la fe, desde lo que Dios quiere y nos hace ver cada día, que es lo importante, no la opinión culta, que a veces también, no digo que no, sino la opinión desde esa fe que hace a muchos entender muchas cosas que los sabios de este mundo no entienden. Mientras que el Evangelio de hoy nos habla de lo mismo, de este Espíritu Santo, que se promete a los apóstoles, pero en el fondo, cuando Jesús lo dice a los apóstoles, lo está diciendo a toda la Iglesia. Me quedan muchas cosas por deciros, pero no podéis cargar con ellas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, este que esperamos en Pentecostés cada año, pero que continuamente va iluminando a su Iglesia. Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Y la verdad plena es Cristo mismo. Nos guiará en el mensaje de Cristo, en lo que Él enseña, en lo que a veces han oído, pero no han sabido interpretar, en lo que a veces oyen, ven, pero que no saben poner en práctica. Él nos ha de guiar, el Espíritu Santo, que no hablará por cuenta propia, sino hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Les hará entender lo que son las persecuciones, lo que es la vida de la Iglesia, todo el sentido de los sacramentos, el sentido de la oración, el sentido de la vida cristiana, el sentido del trabajo por el bien de la humanidad, llevando la conversión, llevando el auténtico anuncio del Evangelio para la conversión de las almas y para la vida eterna.